Los aztecas fueron una tribu de nómadas que fraguaron uno de los imperios más grandes e importantes de la América precolombiana en solo 200 años. Tenían la mejor tecnología que se podía obtener dadas las condiciones en que vivían, como acueductos, palacios, pirámides y templos que se alzaron como tributo a sus dioses y como testimonio de poder para la humanidad. Tenochtitlan se transformó en la principal ciudad de la zona, formando alianza con dos ciudades de habla náhuatl, Texcoco y Tlacopan. Esta alianza, conocida como la Triple Alianza, logró desarrollar un gran poder militar. Con Moctezuma II, los aztecas se habían transformado en uno de los principales imperios que dominaban un vasto territorio y millones de súbditos. La Triple Alianza, comúnmente llamada Imperio Azteca. Los aztecas se establecieron en Tenochtitlan, en el centro de Valle de México. Las ciudades ubicadas en México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y la costa de Chiapas. La organización económica y social. La agricultura fue la base de la economía azteca y el maíz, la calabaza y el poroto, los cultivos más importantes. El comercio también era una actividad muy extendida. Intercambiaban productos con pueblos de diferentes regiones. Los comerciantes llegaban hasta lugares lejanos con artículos de mucho valor y de poco peso, como el cacao, gemas, algodón o preciosas plumas. En la sociedad azteca se distinguían claramente dos grupos sociales. Los pilis o nobles formaban el grupo privilegiado. Eran los sacerdotes, los guerreros y los funcionarios de gobierno. Poseían la propiedad de la mayoría de las tierras y no pagaban ningún tipo de tributo y controlaban el estado. A este grupo pertenecía el emperador o Tlatoani. Los mazahuales o trabajadores comunes constituían la mayor parte de la población y formaban el grupo de los no privilegiados. Eran los campesinos, los comerciantes y los artesanos de las ciudades. Debían entregar tributos al Estado en alimentos y trabajo. La entrega de una parte de lo que producían aseguraba la alimentación de los sacerdotes, funcionarios y el emperador. Tenían la obligación de trabajar en la construcción de edificios y templos pertenecían a la nobleza. En esta sociedad también había esclavos que en su mayoría eran prisioneros de guerra. Arquitectura. La mejor manera de describir la arquitectura azteca es diciendo que es monumental. Su propósito radicaba en manifestar poder al tiempo que se apegaba a cuatro fuertes creencias religiosas. Esto se pone en evidencia en el diseño de los templos, los adoratorios, los palacios y las casas de la gente común. Tenochtitlan era una ciudad abrumadora y monumental, que fue construida sobre pequeñas islas y tierras pantanosas. Era la tercera ciudad más grande del mundo, después de Constantinopla y París, y en su época de mayor esplendor albergó a 200,000 habitantes. Debido a que los aztecas migraron durante varios cientos de años y se separaron varias veces, adoptaron distintos dioses, costumbres, estilos arquitectónicos y técnicas. La mayoría de los templos piramidales seguían un patrón general que constaba de una plataforma, una doble escalinata larga, amplia y empinada que se elevaba en el centro, con balaustradas a los lados de los escalones. Se usaban bloques de piedra esculpida y calaveras para decorar la plataforma y el extremo de las balaustradas. Construidos teniendo en mente la cosmología, los templos piramidales siempre miraban hacia el oeste y estaban cardinalmente situados en el lado este del extremo del centro, plaza de la ciudad. La doble escalinata también miraba hacia el oeste, lugar por donde el sol descendía al inframundo. Las partes superiores de las pirámides contaban con pequeñas mesetas sobre las cuales se construía un templo o la piedra de sacrificios de un templo. Había un cuarto posterior contiguo que albergaba al ídolo al cual estaba dedicado el templo, así como una antecámara para un sacerdote. La mayoría de los muros interiores de los templos estaban ornamentados con esculturas o pinturas.
A los templos también se les decoraba con bloques de piedra tallados en forma geométrica. El templo mayor era el lugar sagrado donde los aztecas adoraban al dios del sol y de la guerra, y sacrificaban seres humanos a fin de aplacarlo. Los templos piramidales fueron construidos para facilitar la religión azteca y la visión del mundo. Construir templos piramidales era uno de los deberes arquitectónicos más importantes para los aztecas, debido a la importancia religiosa que estos revestían. Los templos piramidales, como las montañas, también simbolizaban el concepto de Altepetl, que quiere decir el corazón de la ciudad repleto de aguas fertilizadoras. También funcionaban como importantes santuarios en los que se celebraban rituales y a veces en ellos se enterraban a personas importantes. Tipos de pirámides. Pirámides redondas. Se encuentran principalmente en el Valle de Toluca. Están dedicadas al dios del viento, una de las formas del dios Quetzalcóatl. Las estructuras se construyeron en forma circular para facilitar el flujo del viento. El templo del lado izquierdo honraba a Tlaloc. Tlaloc era el responsable de proporcionar una buena temporada de lluvias y una cosecha abundante. El templo del lado derecho estaba dedicado a Huitzilopochtli. Estaba pintado de rojo y blanco en honor a la guerra y a los sacrificios. Pirámides con escalinatas gemelas. Un ejemplo de pirámide con escalinatas gemelas es el Templo Mayor de Tenochtitlan. En su cima contaba con 2 templos y una escalinata doble. Los templos estaban dedicados a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Los aztecas también diseñaron y construyeron acueductos. Anteriormente los aztecas transportaban el agua en canoas desde la orilla, pero el gran crecimiento de la población les obligó a obtener una solución más avanzada para cubrir la demanda. Pero los manantiales estaban bajo control de la tribu que dominaba la región de los despiadados, tepanecas. Exigían un acueducto y que además ayudaran a construirlo. La respuesta tepaneca fue rápida y brutal. El rey tepaneca envió asesinos que mataron al jefe azteca a sangre fría. Fue la gota que derramó el vaso. Netzahualcóyotl, de su parte, los dominados aztecas se lanzaron a la yugular. Lanzaron un ataque total contra la capital tepaneca. Tras un sitio de más de 100 días rompieron las defensas tepanecas y masacraron a sus opresores. Después de capturar al rey tepaneca, Mastla, el propio rey Netzahualcóyotl, le arrancó el corazón y echó su sangre a las aguas del lago Texcoco. Tras conquistar el Valle de México, los aztecas pudieron concentrar su atención en llevar agua potable a su ciudad creciente. Notablemente los aztecas diseñaron y construyeron por su parte algo que solo unos pocos imperios dominarían: el acueducto. El acueducto tenía 2 canales, cada uno de 1.20 metros de alto por 1 metro de ancho. Uno se mantenía limpio mientras el otro servía para que no se interrumpiera nunca el flujo del agua. Los aztecas eran muy limpios. El emperador azteca se bañaba 2 veces al día, así que en términos de higiene, los aztecas estaban mucho más avanzados que los europeos. Mientras los nobles aztecas se bañaban en lujo, en esa misma época en Europa, la peste provocada por las condiciones insalubres mataba a millones. El baño del rey Netzahualcóyotl era uno de los más especiales de las Américas. Lo alimentaba un sofisticado acueducto que también llevaba agua corriente hacia los terrenos de su palacio y su jardín botánico. Juego de pelota. Las canchas de juego de pelota fueron utilizadas para jugar el famoso juego de pelota mesoamericano, y por lo tanto estaban construidas siguiendo la tradicional forma de I, si bien se daban algunas variaciones. La cancha de juego de pelota se llamaba Tlaxco, y el juego que se jugaba en estas era el Tlachtli o Uyamalistli. Las canchas de juego de pelota estaban asociadas con el mito de Huitzilopochtli, en Coatepec,
donde combatió con la diosa de la luna y las 400 estrellas. Las decapitó y devoró sus corazones en el centro de la cancha de juego de pelota llamado Itzopán, lugar de la calavera. El mito de Coatepec refleja el cotidiano combate cósmico entre el sol y los cuerpos celestes de la noche, y la permanente victoria del sol que posibilita la continuidad de la vida en el universo. Música y danza eran enseñadas en las casas del canto, acompañaban cualquier acto destacable, bodas, funerales, festejos, tocaban diversos instrumentos de viento y de percusión. Estos son algunos: flautas de barro o hueso, trompeta hecha con un caracol marino, tambores de madera y caparazón de tortuga golpeada con un asta de venado. Lenguaje y escritura. El idioma mesoamericano era el náhuatl. Utilizaban una escritura que mezclaba ideogramas y pictogramas. Los escribas producían escritos sobre diversos ámbitos, históricos, religiosos, leyes, mapas, entre otros. Esto en hojas producidas por el tratamiento de la corteza de algún árbol o en pieles de animales. La poesía, aunque también escrita, circulaba raramente. Era cantada y bailada. Se conservan algunos textos originales aztecas, pese al afán destructor de los españoles en la conquista. El pueblo azteca fue un pueblo muy escultor. La mayoría de las piezas representan a dioses, mitos, leyendas y gobernantes. Entre sus obras destacables se encuentra la diosa de la tierra, la diosa de la luna, la piedra del sol o calendario azteca, la piedra de Tizoc, en el cual es un disco que narra en un friso la conquista y batalla de los aztecas entre el año 1481 y 1486. Adoratorios. El interior por lo general era de forma circular con una mesa redonda en medio del cuarto, que se usaba para contener las ofrendas del culto del dios para quien el adoratorio se había construido. Como los aztecas eran extremadamente devotos y tenían muchas ofrendas, solía ocurrir que no tenían espacio suficiente para todas ellas en el adoratorio. Estos adoratorios eran parte integral de la vida religiosa de los aztecas, quienes creían firmemente que las ofrendas eran esenciales para complacer a los dioses. Su civilización tuvo un final abrupto con la llegada de los españoles a comienzos del siglo XVI. Los aztecas se convirtieron en aliados de Hernán Cortés en el año 1519. El gobernante azteca, Moctezuma II, consideró al conquistador español la personificación del dios Quetzalcóatl y reconoció en él un peligro para su reino. Los aztecas recibieron a Cortés amigablemente, pero Cortés tomó prisionero a Moctezuma. Poco tiempo después, la matanza de numerosos miembros de la nobleza azteca que realizaron los españoles en el Templo Mayor provocó la sublevación del pueblo, liderado por Cuauhtémoc. Los españoles fueron sitiados y Cortés obligó a Moctezuma a hablar con su pueblo para detener el ataque. Pero la lluvia de flechas y piedras que lanzaban los guerreros aztecas hirieron de muerte al propio Moctezuma y Cortés se dispuso a huir. En la llamada Noche Triste, los españoles que huían fueron apuñalados y solo un poco, entre ellos Cortés, lograron escapar con los tesoros obtenidos.